fallas que tienen los gobiernos autónomos descentralizados es la falta de continuidad en sus planes de desarrollo local. Una nueva intervención, el asambleísta por Pichincha por la Revolución Ciudadana, Mauricio Proaño. Todos pedimos, se necesita en las zonas rurales, en las partes alejadas de los centros poblados, se necesita mucha autonomía, pero no por eso no se necesita quien también vigile que se vaya cumpliendo con las normas y las leyes. Solo un ejemplo, lo que puso la asambleísta ponente de la ley, y puso un ejemplo claro de donde yo vivo, en el Cantón Mejía. Hubo en el 28 de octubre de 2016, el municipio del Cantón Mejía hizo una ordenanza municipal dando todo lo que es las normas para la ubicación de las zonas parques industriales, como demostró en la foto que estaba presente ahí. Pero claro, como no había quien controle, pero no quisieron hacer caso, pasaron a uso industrial 346.6 hectáreas de los suelos más fértiles del Ecuador. Suelos que tienen capas arables hasta de 14 metros de profundidad, fondo de valle. Cuando hay una problemática grande en el Ecuador, la problemática grande es que el Ecuador tiene una densidad poblacional tan grande, es la más alta de América Latina, de 62 habitantes por kilómetro cuadrado. Brasil tiene 18 habitantes por kilómetro cuadrado, tiene extensiones inmensas. Bolivia también tiene, creo que 26 kilómetros por kilómetro cuadrado. Tienen superficie todavía grande para o repartir o para dedicarles a otras acciones. Ecuador ya no tiene ese condicionamiento, tiene una escasez de tierras y suelos. En los municipios lo que se hace es fácilmente, por presión a veces económicas de grupos locales, es presionar para que se les declare zonas industriales. Estas tierras tenían un precio de $60,000 por hectárea. Solo al cambiarle a uso industrial, multiplíquele por 10, y eso es lo que se vendió. Multiplíquele por 10. Acabando con una de las zonas más productivas del cantón. Ya le pasó a Rumiñahui. Rumiñahui era de los valles más productivos del país. Por clima, por tipo de suelo, por caparable, por lo demás, por agua, hoy está bajo cemento. Por eso es que cuando se hizo la ley de tierras, como ejemplo de los Estados Unidos nadie puede entrar a un suelo de tipo de aptitud agrícola a hacer urbanizaciones porque es penado y es con cárcel. Si no hay una autorización que se le diga, sí puede hacer en este suelo. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la alimentación del futuro. El municipio de Mejía, la ley dice claramente, en el artículo 6, que para pasar de un suelo de uso que está agrícola a industrial o de vivienda, tiene que tener la autorización de la Autoridad Agraria Nacional que indique si es suelo apto o no para agricultura. Si es apto o no para agricultura, para ir protegiendo el suelo, porque ya no vamos a hacer, en 10 años no vamos a hacer 16 millones, vamos a hacer 20 millones en el mismo suelo y suelo más reducido. Y la ley es muy clara. La ley, en el artículo 6 dice, prioridad nacional. Es de interés público y de prioridad nacional la protección y uso de suelo rural de producción, en especial de su capa fértil, que asegure su mantenimiento y la generación de los ciclos vitales, estructura y funciones, destinado a la producción de alimentos para garantizar el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. El Estado regula la conservación del suelo productivo, en particular deberá tomar medidas para prevenir la degradación provocada por el uso intensivo, la contaminación, desertificación y la erosión. Y dice en el mismo artículo, a fin de garantizar la soberanía alimentaria, los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos pueden declarar zonas industriales y de expansión urbana en suelos rurales que no tienen aptitudes para el desarrollo de actividades agropecuarias. Y luego dice, para este efecto, la Autoridad Agraria Nacional, de conformidad con la ley,
y previa petición del gobierno autónomo descentralizado municipal o metropolitano competente en el plazo de 90 días siguientes a la petición, mediante informe técnico que determine tales aptitudes, autorizará el cambio de la clasificación de suelos rurales de uso agrario o suelos de expansión urbana o zona industrial. Entonces, los municipios hoy ya no van a hacer urbanizaciones en donde sea, harán en suelos donde ya no tiene potencial agrícola, donde son suelos degradados o son suelos como denominados escangagua y no en suelos agrícolas. Entonces le dice que si usted quiere pasar a uso productivo, a uso industrial, a uso de vivienda, tiene que solicitar una autorización, no de que si hace o no hace, sino que si el suelo es de aptitud agrícola o no es de aptitud agrícola. Y dice al final, será nula de pleno derecho toda declaratoria de zona industrial o de expansión urbana que no cumpla con lo dispuesto en el inciso anterior. En caso de que la declaratoria efectuada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano provoque daños a los suelos fértiles, corresponderá la inmediata remediación y ejercicio del derecho de repetición para quienes emitieron esta decisión. Averiguamos y pedimos el informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería a ver si les autorizaron, ese suelo ya está cambiado de uso, si pidieron o no la autorización para que les permitan. Y nos contesta mediante memorándum del MAG S.A. 2017-2731 del 30 de agosto del 2017, suscrito por la ingeniera Alexandra Isabel Chicaiza, ya la directora de mecanización a quien le dieron esa función, y dice: la Dirección de Mecanización Agrícola se encuentra a cargo del proceso de cambio y clasificación de suelo rural a suelo de uso agrícola a suelo de expansión urbana o industrial, y de la revisión de los archivos de esta dirección se desprende que no se ha ingresado ninguna petición por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía. Entonces, lo que se hizo es algo ilegal y se necesita que las autoridades que hicieron esta autorización se cumpla lo que dice la ley, juicio de repetición y recomponer todo lo que han hecho daño. Por eso es necesario, y ese es un ejemplo, porque es necesario también, necesitamos a alguien a nivel nacional que vaya vigilando y que vaya realizando los esquemas de futuro del país. El país necesita un ordenamiento territorial, no necesita trabajar y ordenarse en una cuestión de que cada quien quiera hacer lo que sea, y a veces por cuestiones económicas lo que se hace es permitir este tipo de atacos a la naturaleza y al bien común como es los suelos agrícolas. Así que creo que una de las cosas importantes en esto es siempre tener un análisis más profundo, y no es que estamos quitando a los gobiernos locales con la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, no se está quitando ningún aspecto y obligación que tiene. Lo que se hace es vigilar que vayan cumpliendo con las normas técnicas que son las que van a dar el futuro de un ordenamiento más justo y de desarrollo del Ecuador. Muchas gracias. Era la intervención